En el video anterior exploramos qué significa ser menonita hoy. Una comunidad que durante siglos ha intentado discernir la verdad en comunidad. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa esto cuando hablamos de política? Cada elección promete prosperidad, estabilidad, justicia, seguridad. Pero la historia ha demostrado en los resultados que no siempre es tan simple. No quiero decirte hoy una respuesta cerrada. Quiero invitarte a que pensemos juntos. ¿Puede una persona de fe confiar en la política? ¿O una sociedad confiar en ello? ¿Qué piensas? Participar en la política no siempre es negativo. Las sociedades necesitan leyes, instituciones, normas. El problema aparece cuando nuestra confianza está depositada en el poder político de una manera absoluta. Cuando empezamos a creer que un líder político, un partido o el Estado pueden traer justicia plena por sí solos, algo empieza a invertirse. Nuestros principios dejan de evaluar el poder político y empiezan a adaptarse a él. Algunos simplemente llamarán a esto pragmatismo. Otros le dirán algo más fuerte, idolatría política. Pero aquí es necesario hacer una pregunta sin respuestas fáciles. ¿Cuándo o en qué momento una convicción empieza a convertirse en una lealtad ciega? ¿Es posible participar en la política sin terminar justificando lo injustificable? La tradición anabautista, asociada con figuras como Menón Simons, tiene una historia marcada con una tensión entre la fe y poder. No porque rechazara toda forma de organización política, sino porque aprendió muchas veces a través del sufrimiento. Y aprendió que la fe, cuando se fusiona con el poder, puede llegar a deformarse. El poder puede justificarse usando la religión, la violencia puede justificarse en nombre de Dios, y esto ayudó a desarrollar una postura crítica frente al poder cuando se une con la política. Pero tal vez es importante aclarar algo. Desconfiar no significa retirarse completamente, sino más bien participar sin entregar la conciencia. Y esto representa una tensión real, que no siempre es fácil de resolver. Quizás, dentro de la perspectiva anabautista o el pensamiento anabautista, una de las instituciones más provocadoras acerca de esta perspectiva política es el pensamiento de John Howard Jover, el cual nos comenta de que la sociedad no puede cambiarse desde el poder o desde arriba, sino desde las comunidades que viven valores y principios concretos. Y esto no significa que el poder político sea inútil, sino que sinceramente a través de la historia podemos ver que el poder político no puede generar una reconciliación genuina, no puede obligar a amar con transparencia, y tampoco significa que la política no importe, pero sí nos plantea al menos dos preguntas completamente pertinentes e importantes. Pensadores contemporáneos como Santiago Espitia van a proponer que la iglesia no es únicamente un espacio espiritual, sino también puede convertirse en un espacio social, ético, donde se viven los valores del reino y también funciona como una especie de laboratorio, donde se aciertan, pero también se equivocan, pero que precisamente es allí donde se encuentra el enriquecimiento de lo que esta sociedad alternativa puede ofrecer. Es aquí donde hay que ser honesto. Ninguna comunidad es inmune al error, ni siquiera las más conscientes y las más transparentes, las que buscan con sinceridad no cometerlo. Pero entonces la pregunta no es si la comunidad puede cambiar la sociedad, sino qué tipo de comunidad estamos formando realmente. Quiero hacer una pausa aquí, no para concluir, sino para abrir el diálogo. Imagínense ustedes tres posturas de conversación. Una dice: la política es el camino principal para cambiar la sociedad. La siguiente
Sin transformación personal y comunitaria, la sociedad no cambia. La tercera nos dice, ¿y si necesitamos las dos en tensión para la transformación de la sociedad? No te doy una respuesta, pero te dejo una pregunta abierta. ¿Cuáles de estas voces te resultan más convincentes? Entonces, ¿puede una persona confiar en el poder político? Quizás la orientación anabautista no responde con un sí o con un no. Ética de la comunidad. Y esto deja al menos dos preguntas incómodas. ¿Estamos participando de forma política de manera consciente o solamente estamos reaccionando? ¿Nuestra fe está moldeando nuestra postura política o al revés? Tal vez la pregunta no es en quién confiamos políticamente, sino cómo aprendemos a discernir juntos en aquello que confiamos. ¿Cómo formamos comunidades capaces de escuchar, de cuestionar, de cuestionarse? Porque al final, la verdad no se grita, no se impone, no se decreta desde el poder, sino se discierne. Y quizás, en la tradición de Jesús, discernir la verdad también significa vivirla. Así que te dejo con esto. ¿Estamos aprendiendo a discernir juntos? ¿O simplemente estamos eligiendo en quién creer?